Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando con fuerza en el mundo del entretenimiento, especialmente entre los fans de las telenovelas turcas y, por supuesto, de dos de sus estrellas más brillantes. El título de nuestro vídeo de hoy es Can Yaman y Demet Özdemir, el fin de una era profesional, y vamos a desglosar qué significa esto para estos dos talentosos actores y para la industria que los catapultó a la fama internacional. Si eres fan de las historias turcas llenas de romance, drama y personajes carismáticos, quédate con nosotros, porque lo que vamos a discutir hoy es bastante intrigante. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, te animo encarecidamente a que te suscribas a nuestro canal. Así te aseguras de no perderte ninguno de nuestros vídeos. ¡Vamos allá! El mundo de la actuación, como cualquier otra profesión, está en constante evolución. Los actores, por muy exitosos que sean, buscan reinventarse, explorar nuevos horizontes y seguir creciendo. Y cuando hablamos de Can Yaman y Demet Özdemir, estamos hablando de dos nombres que en los últimos años se han convertido en sinónimos de éxito en el ámbito de las producciones turcas. Ambos han protagonizado series que han conquistado audiencias a nivel mundial, cosechando miles de seguidores y consolidándose como verdaderas estrellas. Pero, ¿qué significa realmente el fin de una era profesional? No nos referimos necesariamente a un retiro, sino a un posible cambio de rumbo, a la finalización de un ciclo que los ha definido en cierta medida. Para entender esto, debemos remontarnos a sus inicios y recordar el impacto que tuvieron sus primeros trabajos juntos y por separado. ¿Quién puede olvidar Erkenzikos, la serie que los unió y que se convirtió en un fenómeno global? La química entre Can Yaman y Demet Özdemir en esa producción fue innegable, electrizante y cautivó a millones. Su interpretación de Candibit y Sanemeyn se convirtió en la pareja icónica de la televisión turca para muchos, y esa imagen, esa conexión, se ha quedado muy grabada en la memoria colectiva de sus fans. Después de Erkenzikos, ambos actores continuaron cosechando éxitos en solitarios, pero la sombra de esa exitosa colaboración siempre ha estado presente. Ahora, cuando hablamos de el fin de una era, podemos estar pensando en varias cosas. Por un lado, puede ser la conclusión de un capítulo específico en sus carreras, donde los roles que los hicieron famosos han llegado a su fin, o están llegando a su fin. Can Yaman, por ejemplo, ha estado explorando proyectos internacionales, incluyendo producciones en Italia, como la serie Viola come il mare. Este es un paso natural para cualquier actor que busca diversificar su portafolio y expandir su alcance. Sin embargo, para muchos de sus seguidores, su identidad está fuertemente ligada a esos papeles románticos y enérgicos que interpretó en Turquía. La pregunta es si estos nuevos proyectos internacionales marcarán un antes y un después, si realmente representarán un alejamiento definitivo de ese tipo de personajes que lo consagraron. Por otro lado, Demet Özdemir también ha seguido una trayectoria impresionante, protagonizando otras series de gran éxito como Doğduğun Ev Kaderindir y Anfara. Ella, al igual que Can, ha demostrado su versatilidad y su capacidad para asumir roles más complejos y dramáticos. Sin embargo, la nostalgia por la pareja Can Yaman-Demet Özdemir sigue siendo muy fuerte. Cada vez que surgen rumores, o incluso cuando se les pregunta por la posibilidad de volver a trabajar juntos, la emoción de los fans se dispara. Y es precisamente esta expectativa la que nos lleva a reflexionar sobre el fin de una era. ¿Será que la demanda de verlos juntos de nuevo es tan grande que impide que ambos exploren completamente sus carreras individuales sin la constante comparación, o el anhelo de esa vieja química? Además, el panorama de la industria del entretenimiento turco también ha cambiado. Si bien las telenovelas turcas siguen siendo muy populares, la forma en que se producen y distribuyen ha evolucionado. La competencia es feroz, y los actores deben estar constantemente adaptándose. Puede que el fin de una era se refiera a que los tipos de proyectos que lanzaron a la fama a estos actores, quizás esas historias de romance juvenil y grandes giros argumentales, estén cediendo paso a narrativas más maduras o a formatos de producción diferentes. Analicemos los argumentos a favor y en contra de esta idea de fin de era. A favor, podríamos decir que el tiempo es implacable y que aferrarse a fórmulas pasadas puede limitar el crecimiento. Ambos actores han demostrado ambición y ganas de explorar nuevos géneros y mercados. La participación de Can Yaman en producciones europeas es un claro ejemplo de esto. Demet Özdemir, con su incursión en proyectos más dramáticos, también está claramente buscando expandir su rango actoral. Si definimos era com
o un periodo de tiempo dominado por un tipo específico de rol o tipo de proyecto, entonces sí, podríamos estar asistiendo al fin de esa era para ellos. En contra, argumentaríamos que el talento y la popularidad no tienen fecha de caducidad. La conexión que establecieron con el público, especialmente como pareja, es algo difícil de replicar y que puede ser capitalizado de diversas maneras. Tal vez no sea el fin de una era, sino una transición. Una etapa donde siguen siendo las estrellas que conocemos, pero que ahora están diversificando sus ofertas. La audiencia que los descubrió en sus primeras producciones los seguirá, pero también estarán abiertos a verlos en diferentes facetas. Además, la industria de las telenovelas turcas sigue teniendo un alcance global masivo, y siempre habrá espacio para historias que conecten con esa esencia que los hizo famosos. No podemos olvidar que el público a menudo tiene un profundo apego a las parejas que han amado en pantalla. Otro aspecto a considerar es el impacto de la imagen pública. Can Yaman en particular ha cultivado una imagen de galán internacional, algo que si bien le ha abierto puertas, también puede ser una caja en la que algunos fans lo encasillan. Si la era se refiere a esa imagen específica, entonces sí, el fin de esa era podría estar marcado por su deseo de proyectar una imagen más versátil. Demet Özdemir, por su parte, ha sabido mantener un equilibrio, mostrando tanto su lado más romántico como su capacidad para interpretar personajes con mayor profundidad. ¿Podría ser que el fin de una era sea, en realidad, el comienzo de algo aún más grande? Quizás estén sentando las bases para carreras aún más duraderas y polifacéticas. La exploración de nuevos mercados, la actuación en diferentes idiomas, la participación en producciones con diferentes enfoques narrativos, todo esto contribuye a una carrera más rica y a un legado más amplio. Y no podemos descartar la posibilidad de que en algún momento futuro puedan reunirse para un proyecto especial, uno que aproveche su popularidad pero que también les permita seguir evolucionando como artistas. Imaginen un proyecto que combine la nostalgia de su química con una historia más madura y ambiciosa. Sería un evento televisivo de proporciones épicas. Sin embargo, la narrativa del fin de una era también puede ser un poco nostálgica y romántica para los fans. Es la idea de que algo tan icónico está terminando, y eso siempre genera una cierta melancolía. Pero en la industria del entretenimiento, la evolución es la norma. Los actores que logran mantenerse relevantes son aquellos que saben adaptarse, que no temen salir de su zona de confort y que buscan constantemente desafíos nuevos. Entonces, ¿es realmente el fin de una era profesional para Can Yaman y Demet Özdemir? Personalmente creo que es más una transformación. Están en un punto donde, habiendo alcanzado un nivel de fama y éxito extraordinarios con roles específicos, están ahora expandiendo sus horizontes. La era de los papeles que los catapultaron a la fama podría estar concluyendo, pero eso no significa el fin de sus carreras. Al contrario, podría ser el preludio de capítulos aún más emocionantes y exitosos. La clave está en cómo ellos y la industria en general manejan esta transición. El apoyo de los fans será fundamental, pero también lo será su capacidad para seguir cautivando al público con nuevas propuestas. En resumen, hemos analizado el impacto de Can Yaman y Demet Özdemir en la industria del entretenimiento, particularmente en las telenovelas turcas. Hemos explorado la idea de un fin de era profesional, considerando sus trayectorias individuales, sus proyectos internacionales y la evolución del panorama mediático. Hemos llegado a la conclusión de que, más que un final, se trata de una importante transformación y evolución en sus carreras. Ambos talentosos actores están buscando nuevos caminos, y si bien la nostalgia por sus roles pasados y su química juntos perdurará, el futuro les depara oportunidades emocionantes para seguir creciendo y sorprendiendo a sus audiencias. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Creen que estamos presenciando el fin de una era profesional para Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Qué tipo de proyectos les gustaría ver de ellos en el futuro? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus perspectivas y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ningún contenido nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.